¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 6 de enero del 2022. Ayer desarrollábamos un tema bastante interesante en cuanto a datos económicos, pero también arrojaba algunas figuras dentro de estos aspectos económicos, la administración de la cosa pública, como era la creación de diferentes juntas interventoras en la administración de Juan Orlando Hernández y la creación de distintos fideicomisos. Esta mañana vamos precisamente a desarrollar ese tema. ¿Qué son esas juntas interventoras? ¿Qué son esos fideicomisos? ¿Hasta qué punto son saludables estas figuras o son todo lo contrario para la economía y las condiciones de nuestro país? Y precisamente para ello invitado a dos grandes profesionales en las ciencias jurídicas. Quiero darle la más cordial bienvenida a la reconocida abogada Maribel Espinosa. Bienvenida, abogada. Un gusto tenerla con nosotros esta mañana. Muy buenos días, licenciada. Muy complacida de estar en su programa, acompañada de otro profesional del derecho, y que nos dé la oportunidad de transmitir nuestras ideas al pueblo de Honduras, mostrarle todo lo que tenemos que superar, porque lo vamos a superar. Cuando hay voluntad política en un gobierno de hacer lo correcto, se hace. Y yo estoy muy esperanzada que este próximo gobierno haremos todo dentro de la ley para volver al Estado de Derecho, para reconstruir esta democracia que se inició con la elección de la presidenta y mantener la república, pero sobre todo hacer justicia, sobre todo que aquellos que ultrajaron a la nación y que se llevaron fondos públicos sean sometidos a un debido proceso porque el pueblo lo demanda. Es por ello que es indispensable ese ente que va a luchar contra la corrupción, a lo cual se ha comprometido la presidenta, y estamos muy contentos por ello. Le damos también la más cordial bienvenida al abogado también, Elvin Carrió. Un gusto tenerlo con nosotros en nuestro foro, abogado. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación hecha para emitir criterios y opiniones que formen a los televidentes y la sociedad hondureña pues una opinión crítica de temas relevantes y de suma importancia para la sociedad. Es interesante cómo, dice la abogada, es importante ya. Llegó la hora de impartir justicia. Y yo quiero compartir con ustedes y pedirle a producción. He tenido abogados en nuestro foro también, a Luis Javier Santos, porque la población demanda la aplicación de la justicia en nuestro país, que parece que la Temis no solo ha tenido los ojos vendados, sino que también se ha escondido. En Honduras, al menos es lo que siente la población hondureña. Y también hay algunos colegas de ustedes, procuradores de justicia, que también resienten el hecho de esa condena que la población le da ante la falta de la impartición de justicia, pero aseguran que es que se ha construido todo un marco legal que aparentemente blinda la corrupción y blinda de impunidad a todos estos funcionarios que, dicho sea de paso, han formulado y han creado las leyes dentro del Poder Legislativo precisamente para favorecer todos estos actos ilegales que se cometen. Y es así como quiero compartir con ustedes las declaraciones que ha dado Luis Javier Santos, el fiscal de la UFERCO, a través de Radio América, para que escuchemos y podamos hablar de esto, porque el meollo dicen es en el Congreso y el Congreso dice no, es en la Corte Suprema de Justicia. Pero escuchemos atentos lo que decía Luis Javier Santos sobre los actos de corrupción y los procedimientos que se da por la falta de aplicación de leyes. Miren, en cuántos medios de comunicación, es que la verdad que a veces se juega con la ignorancia de la sociedad, y incluso desde el Congreso.
¿Cuántos discursos, cuántos políticos de manera, yo diría, cínica, aparecían en los medios de comunicación diciendo, ¿por qué no se investiga la administración de Mel Zelaya? Es que ni siquiera la de Pepe Lobo se puede investigar con esa reforma. No digamos más allá, que a nosotros nos gustaría investigar desde que asumió la presidencia Suazo Córdoba, e incluso desde que se estableció aquel acto de corrupción del ferrocarril, o desde que estuvieron los militares en el poder. Nosotros nos encantaría investigar, porque sabríamos que muchos ricos de los que existen en este país han obtenido su riqueza de actos de corrupción. Entonces, pero la cosa es que nos limitan. Por un lado, muchos diputados salían públicamente diciendo, investiguen otra administración, ¿por qué solo la del señor Juan Orlando investigan? Pero ellos mismos aprobaron una ley que no podemos acceder a más información financiera más allá de 5 años. Entonces, esto se debería de derogar. En un país tan corrupto como el nuestro, debería de ser ilimitado el obtener información financiera. Siempre que la tengan los bancos, pues que la proporcionen. Pero esas normas podrían aplicar para un país de primer mundo, pero incluso ahí existen. Ahí la información financiera se puede accesar de manera ilimitada o 10 años como tiene. Entonces, este tipo de reforma... Fiscal Luis Santos, en Radio América, que es importante que se derogue los decretos 57 de 2019, 93 2021 y el 116 2018, que evitó que el actual alcalde de Tegucigalpa fuera llevado a los tribunales. Derogados esos decretos, se les devuelve la potencia a las unidades que investigan. Licenciada, mientras escuchaba al fiscal Luis Javier Santos, en primer lugar, destacar que es un hombre valiente. Él sufrió un atentado grave en su vida por hacer lo correcto. Tiene toda mi admiración y respeto, porque ha luchado contra la corrupción, contra toda adversidad, aún dentro del Ministerio Público. La Constitución de la República, que es la ley de leyes, en su artículo 325, dice claramente que la responsabilidad de los funcionarios públicos civil prescribe en el plazo de 10 años, y que para deducir responsabilidad penal el doble tiempo señalado en la ley penal. La Constitución marca un límite, y el límite son 10 años para la responsabilidad civil. Sin embargo, lo que usted tiene que darse cuenta es que los carteles de corrupción trabajan en complicidad, por eso son carteles. No tenemos que poner en duda que había un concierto entre el Poder Legislativo, y lo hay con el Poder Judicial, para hacer todas estas cosas, porque no había voluntad política de hacer lo correcto. Lo que había es un concierto para delinquir, un concierto para garantizar la impunidad. Ese periodo es el que yo he venido denominando el periodo de la arbitrariedad, porque obviamente todo eso va contra el espíritu de la propia Constitución. ¿Qué hacer ahora? Que eso es lo importante. Bueno, poner orden en la casa. ¿Qué hacer ahora? Establecer el imperio de la Constitución y las leyes. Todos sabemos que tenemos que hacer muchas derogatorias, y eso va a corregir hacia adelante, hacia el futuro, porque tampoco podemos ignorar que la ley es retroactiva solo en materia penal cuando beneficia al reo. Eso no lo podemos ignorar.
porque está escrito en la Constitución de la República, está dispuesto así, y es un principio del derecho universal. ¿Qué vamos a hacer en el periodo anterior? Nosotros podemos ordenar la casa a partir de esta nueva administración, pero también tenemos que ocuparnos de lo que yo he denominado el periodo de arbitrariedad. Y lo he hecho y lo he estado publicando en mis redes para que el pueblo entienda que hay un periodo que tenemos que examinar. Y tenemos todo un análisis jurídico para echarlo a andar. Y esperamos que los 50 diputados del Partido Libre, los 10 diputados del Partido Salvador de Honduras y los 10 diputados, al menos 10 diputados del Partido Liberal, estemos en la misma página, que estamos en el deber de devolverle la confianza a los hondureños. No puede haber paz social sin justicia, licenciada. Y eso es lo que demanda el pueblo, justicia. El Poder Judicial, que tiene en sus filas hombres y mujeres honestos, sí los hay, pero los tienen relegados. Y el presidente de la Corte, eso nunca se había visto en la historia del Poder Judicial, ha tenido el control de la administración, él solo, porque derogaron la ley del Consejo de la Judicatura, la declararon inconstitucional. ¿Y qué pasó con eso? Quedó él al mando del Poder Judicial. Entonces, él asumió directamente la responsabilidad de la administración del Poder Judicial. Los demás magistrados, no, porque él quedó a cargo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos actos de corrupción en el seno del Poder Judicial? Tenemos jueces penales. Pregúntese otra cosa. Si el Congreso emitió normas para garantizar la impunidad de los judicializados, pregúntese usted por qué los jueces y magistrados que conocieron de esas causas, solo conozco una que sí, no reclamaron la inconstitucionalidad de esas normas. Solo hay un caso. ¿Por qué en los demás casos los jueces no hicieron uso de la atribución que la propia ley sobre justicia constitucional les otorga? Es bien importante lo que voy a decir. La acción de inconstitucionalidad, licenciada, se promueve de dos maneras. Se promueve por acción y es ante la Sala de lo Constitucional, y por excepción ante el órgano que está conociendo, ante el juez que está conociendo la causa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué todas esas causas, y que les dieron sobreseimiento rápidamente, no promovieron la acción de inconstitucionalidad por excepción, ¿verdad? ¿Y por qué los jueces que estaban conociendo y magistrados de semejantes causas no pidieron a la Corte, porque están en la facultad de hacerlo? Porque no había voluntad política, porque lo que había era un concierto para que quedaran impunes estos delitos. Y pareciera que toda esta administración supo mover muy bien y planificar toda una estrategia para delinquir de una forma legítima y amparados en la ley. Pero no amparados en la ley, en eso sí quisiera, perdone, de disentir con lo que usted está diciendo. Esa es aparente legalidad, no es legalidad. La ley tiene que tener una legitimación, la que proviene de la voluntad del pueblo, expresada en la Constitución de la República.
Y eso significa, licenciada, que todas esas normas que hicieron son de aparente legalidad, porque la Constitución tiene el principio de igualdad ante la ley, y con esas normas lo que crearon fue una enorme desigualdad entre los justiciables. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos estaban siendo juzgados con un procedimiento especial y con penas especiales, en cambio los ciudadanos de a pie estaban siendo refundidos en las cárceles de máxima seguridad y con penas mayores que estos, con privilegios que estos no lo tenían. Eso vulnera el principio de igualdad ante la ley. Entonces, todo eso que hicieron, y yo lo he venido diciendo a lo largo de estos años, Juan Orlando tuvo dos acciones concretas, que las logró a través de los tres poderes del Estado porque él mandaba en todos. Y es generar corrupción mediante leyes y garantizar la impunidad. De acuerdo. Entonces, pero todo eso es aparente porque todo eso no tiene legitimación que le dé el pueblo. La supremacía de la Constitución significa, para decirlo en palabras sencillas, es el marco en el cual esta sociedad se va a desenvolver. La Constitución lo dice claro, todos la han atropellado. Por eso yo he venido diciendo, hay un periodo de arbitrariedad. Y ahorita voy a hacer un anuncio en su programa. Nos vamos a ocupar de ese periodo de la arbitrariedad. Nos vamos a ocupar en el Congreso de ese periodo de la arbitrariedad con responsabilidad, con conocimiento de la ley, pero sobre todo con respeto a la Constitución de la República. Esto se tiene que acabar, porque nosotros desde el Congreso tenemos que colaborar con el Estado, y es nuestro deber, de crear las condiciones de seguridad jurídica en Honduras, de respeto a la ley, pero ojo, tiene que empezar por el respeto a la ley que nosotros mismos tenemos que hacer. Entonces, mire, las leguleyadas, las triquiñuelas, las normas perversas, eso lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. ¿Cree usted que es una tarea inmediata, abogado Carrillo, de la nueva Cámara Legislativa, poder revisar todos esos decretos nocivos y especialmente pasar revista a todas esas reformas del Código Procesal Penal? Vamos a hacer mención en relación al comunicado hecho por el fiscal especial en relación pues a la solicitud abierta que ha hecho de la derogación de estos decretos que perjudican la actividad fiscal. Voy a emitir una opinión como exfiscal que pertenecía al Ministerio Público y por consiguiente conocemos el interior del funcionamiento de la institución y por consiguiente se determinan las carencias con las cuales el Ministerio Público tiene en su actuar para el ejercicio de la acción penal pública. Por consiguiente, es oportuno que el Ministerio Público tiene ese monopolio de la acción penal y para ello necesita de todas las herramientas necesarias que pueda desenvolverse y buscar los indicios de participación y recolección de pruebas para sostener una tesis acusatoria mediante un requerimiento fiscal en los tribunales de la República, que dicho sea de paso necesitamos también tribunales independientes e imparciales como lo establece el artículo 14 del Código Procesal Penal. Para efectos de que sea un tribunal con la prueba que se aporte en dicho proceso, que un tribunal determine pues la sentencia a dictar en el momento oportuno.
veamos que la creación de estos decretos por parte del legislativo, como lo ha manifestado, para proteger a una clase política que fue en su momento pues señalada y se le ejercieron acciones penales para efectos de que estos pudieran ser sobreseídos. Esto entra en contradicción, como lo ha manifestado la distinguida abogada y actual diputada electa, de que no es lo mismo, no es la misma aplicación de la administración de la justicia en aquellos casos que se ventilan ahí en los juzgados de letras penales de la granja, que los que se ventilan ante los jueces especiales naturales para conocer en contra de estos altos funcionarios, que incluso pues se les otorgan beneficios. Yo siempre cuestiono y señalo que incluso a uno de ellos hasta se le revocó una orden de captura que había sido solicitada en su contra y que el juez se la revocó y que tuvo que ser incluso a petición de la defensa que en relación a presentarlo de forma voluntaria para revertir esa orden de captura que el juez le facilitó dicha circunstancia. Por consiguiente, es oportuno que ahora que se constituya el nuevo Congreso Nacional con un pensamiento crítico y diferente al actual Congreso saliente, que obedeció, como lo ha mencionado, a un grupo de poder político y económico, revertir estos decretos para efectos de que el Ministerio Público tenga su actuar. Siempre vamos a hacer mención de que el Ministerio Público también obedece a un principio de objetividad, que todas estas investigaciones realizadas en contra de funcionarios, en este caso hablando de delitos contra la administración pública, sean de forma objetiva e imparcial, sin injerencias internas o externas para efectos de que cuando presenten una acción puedan sostenerla ante los tribunales de la República y no obedezcan a intereses particulares o políticos en relación a las acciones que ellos pretendan ejercer. Agregado a ello, mencionaba la abogada de que también forman parte como un cartel. Quiero agregar algo que, como ya lo establece el nuevo Código Penal, nos dice la definición de grupo delictivo organizado, que perfectamente desde los poderes del Estado y funcionarios del Estado pueden formar parte de grupos delictivos organizados para efectos de favorecerse, protegerse, beneficiarse en relación a la comisión de muchos delitos contra la administración pública que deberán de ser investigados en su momento. Todo esto, reformas que se dieron en la Cámara Legislativa, es evidente y vale la pena mencionar de que también se dio dentro del marco donde el Partido Nacional era mayoría en la Cámara Legislativa. Sí. Ahora son más las expectativas que se tienen del pueblo hondureño en la forma como se ha conformado esta Cámara, pero también se da una desventaja, que ni los diputados de Libre, sumando los del Partido Salvador de Honduras, en los que la población aspira y ha puesto sus esperanzas de que se den esas reformas ahí, logran una mayoría simple. Es importante involucrar por lo menos 5 parlamentarios del Partido Liberal. Sí, ¿considera usted, abogada, que se podrán realizar esas reformas y se podrá contar con ese respaldo del Partido Liberal, teniendo en consideración las condiciones de cómo la historia y el pueblo ha hecho justicia el pasado 28 de noviembre en este proceso electoral? Sí. Se lo digo con contundencia, sí se va a poder. Yo quiero recordarle, licenciada, que este actual Congreso, el Partido Liberal se escindió y había una bancada de la dignidad de 10 diputados. Los otros actuaban en consonancia con el Partido Nacional, pero estos 10 hacían la diferencia. Eso se mantiene. Eso se mantiene y confío en estos diputados. Muchos de ellos son amigos
amigos personales, y confío en su honorabilidad. Y ellos van a estar en favor de las causas correctas en el Congreso Nacional. Mire, el trabajo es enorme. Donde tendremos alguna dificultad es cuando se requiera mayoría calificada. Yo he venido con un discurso hace ya varias semanas diciéndole al Partido Nacional y a ese otro grupo de liberales que han actuado en consonancia con el Partido Nacional que este es el momento de la rectificación por Honduras. El Congreso debe de ser el medio idóneo para llegar a consensos. De hecho, por excelencia, es donde está debidamente representado el pueblo. Y el pueblo representado a través de estos diputados, tenemos que llegar a acuerdos por Honduras. Yo pienso que el camino de la rectificación para el Partido Nacional es que asuma la responsabilidad histórica del desastre de este periodo de arbitrariedad y comience a hacer las rectificaciones llegando a consensos transparentes. No como ellos actuaban antes, ¿verdad? Bajo la mesa, tras la cortina. No, tenemos desafíos enormes y voy a citar un ejemplo, la ley electoral. Nosotros necesitamos modificar la Constitución de la República para introducir la segunda vuelta, que es importante. 2, necesitamos modificar el periodo de elección de alcaldes, diputados y presidente de la República. 3, necesitamos despolitizar el Registro Nacional de las Personas. Y voy a citar un ejemplo clarito, conectado. Se van a celebrar elecciones en 1 o 2 municipios en el departamento de Choluteca, precisamente por una grave falla de seguridad nacional, que fue identificar a personas extranjeras como hondureños. Eso comporta un delito. Y la responsabilidad de la identificación de esas personas como hondureños es del Registro Nacional de las Personas. Entonces, nosotros necesitamos que el Registro Nacional de las Personas, que comporta un tema de seguridad nacional, porque es contiene nuestro registro civil y la identificación de todos los hondureños, debe ser una cuestión muy técnica, no política. Entonces, yo creo que, y hago otra vez un llamado a los diputados del Partido Nacional, a los diputados del Partido Liberal que se están reeligiendo, que reflexionen, porque el pueblo les dio una lección. El pueblo, teníamos el problema de la segunda vuelta, el pueblo vino masivamente y le dio el voto a doña Xiomara Castro y les dijo no ocupamos la segunda vuelta. Sí. Entonces, pero también juzgó a muchos de sus correligionarios y por eso hoy no regresaron al Congreso. Entonces, el tema es, si ustedes rectifican, harán una oposición correcta. Si ustedes no rectifican, están condenando a sus propios partidos a la extinción. Ahora bien, es importante que la nueva Cámara Legislativa interpele al Fiscal General de la República y pregunte dónde ha estado durante todo este tiempo que se han cometido tantos actos de corrupción, donde hemos visto desfilar cualquier cantidad de millones, y ayer que hacíamos una radiografía para conocer profundamente cómo se maneja el presupuesto general de la República, veíamos en las cifras que aparecían, pero
al mismo tiempo no sabíamos a dónde fueron a parar todos estos recursos. Estamos ahora amenazados nuevamente por esta variante de la Omicron, se están elevando los casos y los contagios de COVID-19 y hasta la fecha no sabemos qué pasó con los otros 4 hospitales o chatarras móviles. Y dicho sea de paso también, las juntas interventoras, las creaciones de las juntas interventoras que son justamente nombradas por quien comete el ilícito, quien comete el dolo y le dice, vayan ustedes a investigar a dónde fueron a parar estos fondos, abogados. Sí, muy importante y relevante cuestionamiento en relación, pues, primeramente a interpelar estos funcionarios electos en segundo grado. Incluso en la previa del foro lo estuvimos discutiendo con la abogada en relación, pues, que ya constituido el nuevo Congreso Nacional, y como lo hemos dicho, con un nuevo pensamiento, perfectamente y en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, puede interpelar al fiscal general de la República para efectos de que le rinda un informe a la sociedad hondureña, al pueblo hondureño, y determinar si está dando cumplimiento al mandato para el cual de forma irregular también fue reelecto. Y pues de ahí el mismo Congreso Nacional determinará si continúa o le corresponde destituirlo o no. Siempre hacemos el cuestionamiento al fiscal general, a esa cúpula del Ministerio Público, que sí perfectamente obedece a poderes fácticos, económicos y políticos, y hacemos la crítica que a unos se les defiende y a otros se les acusa con todo. Incluso siempre hacemos mención del caso del hermano del presidente, Tony Hernández, que en ningún momento, pues, a él se le ha presentado un requerimiento fiscal en Honduras. Una sola línea de investigación, no se da. Sí, no se da. Por consiguiente, hacemos mención de que a esta clase política, que es la pudiente o que estaba en el poder, se le protegía, estaban ciegos. Entonces, por consiguiente, sí, en esto hacemos mención de que a ellos se les protege, más bien utilizaron la institucionalidad del Estado para efectos de prestarse a estas actividades ilícitas, y por el contrario a otros, como decimos, a la persona que comete estos delitos de bagatelas, pues, que andan descalzos, a los robagallinas, como él les conoce, a ellos sí se les aplica todo el peso de la ley. ¿Qué figura se le podría aplicar a Juan Orlando Hernández, teniendo en consideración que se hicieron todas las reformas, concediéndole amplios poderes al Ejecutivo, y esto pues no puede alegar él ignorancia, que no se daba cuenta ni siquiera en las actividades en las que participaba su hermano, y también ha alegado que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en Inves con esta compra de los hospitales cuando fue precisamente él que las creó? Hay cierto blindaje de impunidad por el hecho mismo de que sea el presidente de la República, y claro, qué condiciones tiene que salir Juan Orlando de este país, porque la verdad que el pueblo lo que quiere es que se aplique la justicia. Parejo, y aquí es parejo. Quiere ver a un tan solo funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández en prisión en Honduras, pero no los quieren ver en los batallones, los quieren ver en esas cárceles de máxima seguridad por el nivel delincuencial a lo que ellos han hecho con este país. Ese es el principio de igualdad ante la ley. Y eso está en la Constitución. Mire, Juan Orlando tiene tantas cuentas pendientes. Las tiene en Nueva York y las tiene en Honduras. El tema es dónde será el mejor lugar para él. Juan Orlando Hernández no puede alegar desconocimiento. Él presidía el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Es el hombre más informado, y ese cantaleta de que no sabía lo que hacía su hermano, eso es una falacia más de las que todas que ha dicho. Juan Orlando es un mentiroso, un hombre que se apartó hace mucho tiempo del respeto a la ley. Él siempre
actuó sobre la ley. Entonces, mire, la tarea no será fácil, pero quiero decirle al pueblo de Honduras, para que las cosas se den, se requiere una frase corta, pero con una importancia enorme: voluntad política. Nosotros en el PCH tenemos esa voluntad política. En el Partido Libre, y he hablado con muchos amigos de Libre, hay esa voluntad política. Si en Libre, el PCH y en estos honorables diputados dignos del Partido Liberal hay esa voluntad política, se harán los cambios que correspondan en este país. Y yo quiero hacer una advertencia. El pueblo de Honduras está a la expectativa de nuestro desempeño. El pueblo de Honduras tiene enormes expectativas y no lo podemos defraudar. Y el pueblo de Honduras, si ve que no se está cumpliendo con su voluntad, que es el soberano, no pongo en duda que vayan a salir a las calles. Se lo digo desde ahorita, licenciada. No pongo en duda. En este mismo set, en otros programas, yo decía que la única solución que tenía el país era la desobediencia civil, porque creía que el pueblo de Honduras no tenía la madurez suficiente para ir a un proceso electoral y superar todas las dificultades y devolverle la democracia al país. Hoy públicamente en su programa, debo de decir, me equivoqué. El pueblo de Honduras, el 28 de noviembre, dejó claramente la madurez política que tiene. Dijo: no quiero la desobediencia civil y voy a restablecer el orden constitucional en Honduras, eligiendo a la presidenta, y lo hizo de una manera extraordinaria. Entonces, si eso es lo que el pueblo de Honduras está demandando, y la presidenta ya dijo que va a traer una misión para luchar contra la corrupción, lo menos que podemos hacer desde el Congreso Nacional, desde el Poder Ejecutivo, es cumplir con esa voluntad del soberano. Entonces, yo sí tengo fe. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, decirle, licenciada, para mí el tiempo, yo estoy muy ansiosa para que llegue el día en que vayamos a las sesiones preliminares en el Congreso, se elija la Junta Directiva y quien dirija ese poder del Estado actúe con la responsabilidad, el compromiso que debe de tenerse con el pueblo de Honduras y que lidere un Congreso Nacional totalmente diferente. Me gustaría conocer cómo entran estas figuras de las juntas interventoras. Sí. ¿Cuál es el rol, cuál es la función que tienen? ¿Y por qué parece que la obligación que tienen es suplantar las acciones y las funciones que bien puede desarrollar el Tribunal Superior de Cuentas o el mismo Ministerio Público? Y es que vea que estas juntas interventoras se dan desde el periodo de Porfirio Lobo Sosa, cuando nombra 13 de ellas, la intervención a IPREMA, Empresa Nacional Portuaria, el INFA, la distinta Dirección Ejecutiva de Ingresos, Hondutel, Ministerio Público y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entre tanto, Juan Orlando Hernández, desde que llegó al poder,
ha nombrado 65 personas en 17 juntas interventoras creadas supuestamente con la finalidad de mejorar las entidades donde hubo actos de corrupción o falencias en su operatividad. Y sin embargo, se generó tantas expectativas, pero muy pocos resultados, hasta el punto de que ahora más bien estas juntas interventoras están siendo parte del problema como otro nuevo acto de corrupción, abogado. Sí. En relación, pues, a estas comisiones de intervención muy usadas por parte del régimen en todas estas instituciones y que supuestamente, como bien lo ha dicho, para llevarlas o hacer una mejor operatividad administrativa como financiera, pues hemos visto que tienen muy pocos resultados. Lo anterior, pues, como lo hemos dicho en un muy conocido refrán, mucha bulla y pocas nueces. Por consiguiente, estas comisiones interventoras deberán también ser revisadas por la nueva administración para efectos de, pues, primeramente que rindan los informes que correspondan en tiempo, que ya deberían de tenerlos. Soy del criterio de que sí, a todos los funcionarios debe de manejárseles una rendición de cuentas de forma permanente, para efectos de que miren sus capacidades, sus debilidades y por consiguiente que se pueda rectificar en tiempo y momento. Lo anterior también hacemos una observación muy relevante, que estas personas que han participado en estas diversas comisiones de intervención, están desde funcionarios, miembros del cuerpo de seguridad, hay médicos, hasta religiosos y sociedad civil, una supuesta sociedad civil también muy cuestionada. Sobre eso, sí. Andan saltando de una comisión de intervención a otra. Vemos cómo se da la pluralidad entre ellos de estas funciones o atribuciones. Por consiguiente, vemos de que más bien estos son los comodines utilizados por parte del régimen para efectos de, pues, pretender incluso tapar, ocultar los hechos constitutivos de delitos en dichas instituciones por parte de las personas que se encontraban en su momento, pues, administrándolas. Sí. Pero vemos a esta fecha y a este momento, existen denuncias, informes o remisiones, llámese al Tribunal Superior de Cuentas o al Ministerio Público. Existen estos informes de esas investigaciones en la Comisión de Delitos contra la administración pública que tanto perjuicio le ha ocasionado a la sociedad hondureña, porque por ahí se han ido drenando millones y millones, al extremo la calamidad que nos han tenido en la actualidad este régimen. Hay cualquier cantidad de salarios jugosos y viáticos de las juntas interventoras y no se ha visto realmente qué es lo que han hecho. Y hablan de intervenciones a propiedades de funcionarios supuestamente salpicados en actos de corrupción, de exorbitantes fianzas, alrededor de 20 millones de lempiras. Pero ¿dónde están todos estos activos? ¿Quién administra todas estas intervenciones, todas esas propiedades que supuestamente se han incautado a tanto acto ilícito que se ha cometido? Recuerdo que a Mario Zelaya también le intervinieron sus propiedades y no sabemos realmente, bueno, el pueblo hondureño, a través de la OAVI, ¿dónde están? ¿Dónde están todas estas propiedades? Y la subastan, y dicho sea de paso, son familiares cercanos las que las o compran. Los mismos funcionarios de gobierno que adquieren estas propiedades, abogada. Mire, en relación al tema de las comisiones, voy a citar una frase que yo siempre la ando aquí, porque si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Eso lo decía Napoleón Bonaparte. Entonces, mire, las comisiones interventoras, esta es mi opinión personal, las opiniones interventoras nombradas por Juan Orlando Hernández
obedecen no a un propósito de investigación, obedecen a un propósito de quebrar la estructura legal de esa organización. Le voy a citar un ejemplo. En el Seguro Social intervienen diversos actores en la junta directiva, de conformidad con la ley, ¿verdad? Interviene empresa privada, trabajadores y gobierno. Poniendo una junta interventora, ya no hay participación de estas personas, de estos sujetos en esa dirección. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Fíjese bien, ¿en qué ley tiene la junta interventora la responsabilidad? Solo en el decreto que la crea. Pero no es la estructura legal de la institución. Entonces, ese manoseo de Juan Orlando Hernández de las juntas interventoras tienen un propósito diferente. Y está mandando, además, a él no le importaba estas cosas, un mensaje. Si una institución tiene una junta directiva, si una institución tiene un director, ¿por qué le voy a nombrar una comisión? Le voy a mencionar lo de la ENE. Tiene una junta interventora en la ENE. Y esa junta interventora en la ENE fue a suplantar la estructura legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El organigrama. Así es. Entonces, destruye la legalidad con propósito. Claro, también. Eso es parte. Al destruir, ¿verdad?, la estructura legal, ya queda otra cosa. Y Juan Orlando se especializó en crear instituciones y luego, como los gatos, ¿verdad?, que tapan la podredumbre. Sí, definitivamente. Entonces, y le voy a decir, y ese es el caso famoso de Coalianza. Dígame usted cuántos actos irregulares ocurrieron al seno de Coalianza. Y usted pregúntese, ¿y a dónde está Coalianza? ¿Cómo vamos a ejercer acciones contra Coalianza si ya desapareció? Y ahora sobre Invet. Por eso, entonces trasladó a Invet y entonces hizo toda una galimatía jurídica que solo usted puede encerrarlo en una palabra, licenciada. Alentó la corrupción y garantizó la impunidad. Entonces, usted tiene acá en su mensaje, habla de las juntas receptoras y de los fideicomisos. En fideicomisos se hicieron cosas indeseables. ¿Por qué digo esto? Porque utilizaron a los bancos nada más como tesorería. Pero quienes tomaban las decisiones no eran los bancos, eran los comités técnicos nombrados por el gobierno. Y cuando un comité técnico adopta una resolución, libera completamente al banco, porque así está en la ley. Pero el fideicomiso que existe en Honduras no es para el Estado. El fideicomiso que existe en Honduras es el fideicomiso comercial en negocios entre particulares. Entonces, yo me pregunto, ¿qué buscaban? Sencillo, que funcionarios que no son los titulares de la Secretaría, ¿verdad?, tomen decisiones en un comité técnico sobre millones y millones del Estado. Vean ustedes. Entonces, solo concluyendo mi idea, es indispensable reordenar esas cosas. De aquí hacia adelante. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿qué vamos a hacer con el periodo de la arbitrariedad? Justamente ahí vamos, vean, por todos lados, según el análisis, el estudio de investigación periodística que se hace en torno a las juntas interventoras en nuestro país, está visto de que con todo esto, como dice usted, lo que han querido es instalar todas estas juntas interventoras para al final que éstas tapen todas las cosas que le convengan al gobierno, a quienes han manejado la institución.
y estas no han resultado absolutamente en nada. En nada. Pero vean este dato también muy interesante. Y es que en mayo del 2014, Hernández, muy atentos sobre esto, Hernández ordenó la reestructuración del Instituto de la Propiedad. Escuchen bien, por las constantes denuncias de actos de corrupción y debido a que la institución estaba siendo utilizada para lavado de dinero. Esta es la justificación para poder crear la reestructuración del Instituto de la Propiedad. Bajo el espejismo de un consejo consultivo, se nombró a Eval Díaz, quien en ese momento era asesor presidencial, como titular, acompañado por el influyente exdirector del Nacional de Estadística, Ramón Espinosa, y Henry Merriam, quienes recibían salarios que oscilaban entre 60.000 a 80.000 empiras hasta la fecha. El presidente es quien designa los cargos del denominado Consejo Directivo, que es la reestructuración que ayer exponíamos con el economista Cristian Duarte, en esta reestructuración donde se le da amplios poderes y amplias facultades a Juan Orlando Hernández para el manejo de la cosa pública. Sí. En este Instituto de la Propiedad han creado además un fideicomiso. ¿Cómo es que entra o encaja este fideicomiso en el Instituto de la Propiedad? A tal punto que hoy el Instituto de la Propiedad, siendo un órgano de seguridad nacional, todos nuestros documentos, todas nuestras propiedades han pasado a manos de particulares para que sean manejados por estos, y hoy vemos cómo además muchas personas se han visto afectadas con que ya no tienen propiedades porque han sido robadas, hurtadas desde esta misma dependencia, y justamente mañana abordaremos un tema sobre este caso del Instituto de la Propiedad. Mire, no conozco el caso en particular de ese fideicomiso, pero no se puede sustituir la función pública a través de negocios jurídicos como el fideicomiso. Eso es importante lo que estoy diciendo. El Estado tiene una responsabilidad del manejo de la administración pública y no puede delegar en particulares esa facultad. Muy acertado. Bueno, por otro lado quiero decirle que no me extraña la justificación que utilizó Juan Orlando, porque él recurría a la mentira, recurría a la falsa imputación de un delito, como lo hizo con los 4 magistrados a quienes acusó de tener vínculos con el crimen, más bien era él y no los magistrados, ¿verdad? Terrible. Entonces, y eso lo utilizó como justificación para destituirlos. Entonces, él utilizaba, y algo importante que dijo el abogado Carrillo, él utilizaba medios para darle una aparente legalidad y legitimidad, como traer a religiosos a comisiones, siendo un Estado laico. Eso es inaceptable. Entonces él, poniendo un pastor al frente, le daba una aparente, que el pueblo iba a creer que iba a hacer algo bueno porque era un hombre de Dios, pero en realidad el objetivo era otro. Entonces yo sinceramente se lo digo, los hombres de Dios son orientadores y deben de estar en las iglesias, en los púlpitos y no en el manejo de la cosa pública. Ya después llegaron a pensar que querían cargos de elección popular. Hasta eso llegó Juan Orlando. Mire, Juan Orlando hizo 2 propuestas: que los religiosos fueran candidatos y que el ejército votara. Imagínense hasta qué punto. Porque la misión de Juan Orlando era terminar el Estado de Derecho para quedarse en una dictadura permanente. Y destruyó la seriedad de las instituciones. Entonces, nada de lo que me está diciendo me asombra.
Sin embargo, decirle que hoy tenemos que pasar del diagnóstico a la acción. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el orden de cosas que está dejando los grandes desaciertos que se han cometido en perjuicio de la población? Tenemos demasiadas tareas para reconducir al país por la senda del Estado de Derecho, por la senda de fortalecer su democracia y mantener la república. Vean ustedes, el 27 de enero, dice, del 2014, Hernández tomó posesión y nombrando en su primer periodo de gobierno 9 interventoras de manera sagaz y sometiendo las leyes del país, logró reelegirse en su cargo para finalizar el 27 de enero del 2022. Y desde que inició su segundo mandato a la fecha ha promovido 8 juntas más, según estimaciones en diferentes medios de comunicación. Bajo la actual administración, unas 42 personas, entre funcionarios y miembros de la sociedad civil, han sido parte de las comisiones, al igual que 13 miembros de las fuerzas de seguridad, 6 médicos, 2 políticos y 2 líderes religiosos. Las interventoras de Juan Orlando Hernández, en lo que han venido a hacer, se hace además, lo que tratamos de hacer en este programa es conocer cómo se fueron desarrollando una serie de acciones que le permitieron, además de darle sobrepoderes al presidente de la República que se dieron justamente en este periodo, en esta última década, porque no se había dado antes. Vemos cómo se ha dado todos estos actos de corrupción, pero es que no solo ahí, vean ustedes que también se nombró una comisión depuradora de la policía. El 12 de abril del 2016, Hernández nombró la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, integrada por el pastor evangélico Alberto Solórzano, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, y el actual director del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, Omar Rivera. Entre el 2016 y el 2020, la interventora evaluó a 19.500 miembros de la fuerza pública, cerca de 6.500 fueron depurados y un 33% de estos fueron remitidos al Ministerio Público para judicialización. En una nueva revisión se pudo constatar que han habido pocos avances en torno a los procesos judiciales incoados contra exfuncionarios que podrían estar involucrados en actos ilícitos. Y además, recordamos que en este momento, cuando se da esta junta interventora, es precisamente cuando sale al exilio Ramón Savillón y donde comienzan a darse conflictos entre los policías que denunciaban los actos de la participación de funcionarios con el narcotráfico, y es así donde comienza además una serie de persecuciones contra policías y militares en el país, abogada. Mire, podemos hablar muchos programas de todo lo que hizo Juan Orlando. Hizo las cárceles de máxima seguridad, nos las vendió como lo mejor y mire, mataron a Magdaleno Mesa y a otros. Entonces, ¿qué podemos esperar de una mente perversa y criminal? Juan Orlando ha cometido delitos. Yo se lo he venido diciendo hace mucho tiempo y lo he enfrentado públicamente porque es una vergüenza nacional. Lo que usted plantea es la punta del iceberg. Ya verá usted cómo muchos de esas personas que depuraron van a venir y reclamar en los tribunales, si es que ya no lo hicieron. Escuché el otro día algo que existe, y van a ser millones de millones los que va a pagar el Estado a estas personas en indemnizaciones. Entonces la pregunta es, ¿y la responsabilidad de Juan Orlando? Ese es el problema en este país, que los funcionarios públicos no asumen la responsabilidad de sus actos. ¿Por qué no ha sido llamado Juan Orlando Hernández Porque a la Cámara Legislativa? ¿Por qué no la interpela? Porque para hacerle un juicio político, como ellos hicieron la reforma, ellos mismos, la mayoría es mayor que las 2/3 partes. Es casi imposible.
No son las 2/3 partes. Y definitivamente, Cuartas. aún Así saliendo es. de la presidencia de su cargo, ¿cuál podría ser entonces la suerte de Juan Orlando Hernández? Ah, no, ahora será diferente. Porque vamos a hacer una ligera separación. Vamos a Mire, hacer una ligera separación. cuando llegue un nuevo fiscal al Ministerio Público y elijamos a la persona correcta, que tenga valor y ética, ese día veremos una Honduras nueva. Bueno, vamos a hacer una ligera separación al retorno de la pausa. Vamos a conocer. ¿Tendremos ese perfil dentro de los profesionales del derecho? Los hay. La nueva muchísimos. Cámara Legislativa también tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo fiscal general de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, también al defensor de derechos humanos en nuestro país. Tendrá una serie de responsabilidades, pero dentro de estas responsabilidades están conscientes los diputados electos de esa mora de justicia que impera en nuestro país. Claro que sí. Tendrá que sentar un nuevo precedente. ¿Se podrá hacer justicia? ¿Qué es lo que tanto está demandando el pueblo hondureño en este momento? Al retorno de la pausa le contamos cuál podría ser el futuro de Juan Orlando Hernández en los próximos días, porque el 27 de enero prácticamente sale del poder. Al retorno de la pausa. Para detener la transmisión de la COVID-19, el 95% de la población debe estar vacunada. Las vacunas nos acercarán a estos momentos y ayudarán a evitar estados graves o críticos en las personas. Con la primera dosis, tu organismo requiere entre 14 y 21 días para producir anticuerpos, pero estos aún no detienen los efectos del virus. Con la segunda dosis, vuelves a necesitar de 14 a 21 días para que tus anticuerpos aumenten todavía más. Algunas vacunas requieren una tercera dosis y debes esperar otro ciclo de 14 a 21 días para contar con las defensas suficientes. Recuerda, necesitas entre 1 y 2 meses para quedar protegido. Estamos un paso más cerca. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul. Es interesante realmente las conversaciones que se dan también en medio de la pausa con nuestros panelistas esta mañana, hablando sobre todos esos procesos del tema de la Junta de Interventoras, de los fideicomisos que se han creado, y todos pues llegamos a la conclusión de que es importante poder desarrollar esas grandes reformas, no solo a lo interno de las leyes, sino de poder mover a todos estos procuradores de justicia para poder dar respuesta a la población, que finalmente el pueblo hondureño pueda ver en la cárcel a aquellos que le han hurtado, aquellos que han participado en crímenes de lesa humanidad desde el mismo golpe de Estado. Y no decimos esto con el ánimo de decir, ahora viene la persecución política, porque todos hemos sido testigos también
de las ejecutorias que se han dado por parte del régimen de Juan Orlando Hernández en actos de corrupción, que aspiramos a que no queden en la impunidad y que no se confunda ese perdón y esa reconciliación que hoy líderes religiosos están haciendo el llamado. En la pausa hablábamos con nuestros panelistas sobre el hecho mismo de lo que ha significado para Honduras este pasado proceso electoral, donde por primera vez, nos atrevemos a decir, en la historia de Honduras, se ha respetado la voluntad del pueblo hondureño en el momento en cómo el pueblo ha salido a escoger, a elegir sus autoridades que hoy estarán representadas en la Cámara Legislativa. Y es que hemos visto y hemos conocido históricamente cómo se amañaban todos estos procesos electorales a través de un espurio Tribunal Supremo Electoral, donde se daban a conocer todo ese tráfico de influencias y que se pagaba incluso para poder obtener un curul en la Cámara Legislativa. Todas esas mañas quedaron atrás. Y esto reviste de una nueva esperanza, de una nueva época, un nuevo periodo, donde también tenemos la certeza y la esperanza de que estos parlamentarios electos van a saber en la forma como se van a elegir las autoridades que serán los responsables de asumir la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República. En ese sentido, también consideramos que es importante esclarecer dentro de la Cámara Legislativa quiénes serán y cómo serán propuestos a través de la sociedad civil, pero no la sociedad civil esta que ha venido trabajando de forma amañada y en contubernio con el gobierno, sino esa sociedad civil donde le hemos invitado a través de varios programas a usted que se organice para que esté representado y sean ellos quienes puedan decir: yo nomino a X abogado, a X abogada, por su trayectoria, por su compromiso, por su firmeza en el combate a la corrupción. Y hemos visto, abogada, ayer mismo resaltábamos también la forma como la abogada Rixi Moncada se atrevió a enfrentarse a diversos grupos de poder. Valientemente. Y usted me decía, ¿en cuánto tiempo podemos enderezar todo lo torcido del sistema de justicia en Honduras cuando se tiene valentía y sobre todo compromiso con esta patria? Sí. Mire, poco tiempo. En el Poder Judicial se pueden tomar decisiones en 2 plenos y resolver un montón de problemas. Mire, voy a darle un ejemplo. ¿Qué pasaría en Honduras si los jueces y magistrados están obligados a publicar en las redes sus sentencias, salvo aquellas que la ley ordena su reserva, el mismo día que se emitan? Veríamos varias cosas. La contradicción. Porque aquí, como es justicia selectiva, en las mismas circunstancias resuelven diferente, dependiendo del sujeto. Obligaríamos a los jueces y magistrados a que los ciudadanos conociéramos todos sus fallos. Eso permite una auditoría social permanente. Las universidades deberían obligar a todos los estudiantes de Derecho a acudir masivamente a las audiencias públicas en el Poder Judicial. Hay una serie de medidas que se deben de tomar si hubiera voluntad política, en el Poder Judicial, y yo le aseguro que cambia, porque eso es lo que necesitamos. Mire, yo soy profesional del derecho hace 38 años y he luchado contra la corrupción toda mi vida. He tenido que acusar a jueces y lograr su condena por prevaricato. O sea, he sido testigo del Ministerio Público en acciones contra jueces por prevaricato. Entonces, lo que quiero decirle es que cuando hay una voluntad de hacer lo correcto, un fiscal, al igual que un magistrado de la Corte Suprema, no tiene que ver a quién va a juzgar o a quién va a enjuiciar.
Lo que sucede es que las personas muy correctas en este país somos inelegibles. ¿Por qué? Cuando le digo esto es, ¿por qué son inelegibles? Porque no convienen a esas redes de corrupción que están vinculadas y relacionadas con muchos congresistas. Entonces, ¿cree usted que se puede acabar con eso, abogada, en este momento en que se pudieran con una ley libres en nuestro país? Mire, que pueden de igual forma presentarse las nominaciones claro, de los jueces, de los fiscales, de los magistrados, de esta forma, sin que intervengan esos grupos de poder. Sí se puede, con una ley correcta de elección de altos funcionarios de segundo grado. Mire, a un fiscal, a un magistrado hay que examinarle su vida privada, hay que examinarle sus sentencias, hay que examinarle todos sus actos con detalle. En otros países se forman comités de selección y esos comités tienen que ir a ver con lupa el desempeño de estos profesionales. Imagínense que hemos tenido magistrados de la Corte Suprema que han tenido líos de violencia doméstica. Incluso, abogada. Imagínense que llegamos a tener, perdón que lo interrumpa, tuvimos imagínense un consejo de la judicatura y mire, todos con proceso penal. Imagínese usted. Tuvimos un presidente de Corte Suprema de Justicia que anduvieron en las redes todas las grabaciones. Por Dios santo. Pero podríamos... Es bochornoso. Es bochornoso. El país tiene que cambiar. Nosotros contamos en Honduras con juristas, hombres y mujeres honestísimos. Y todos los conocemos. Y sabemos quiénes son y sabemos que en manos de estas personas la administración de justicia sería diferente. Hay una situación además, hemos hablado en otros programas de lo que es el poder realmente. Sí. ¿Quién ejerce el poder legítimo en este país? Hemos visto cómo grupos de poder, es correcto, élites, el status quo, empresarios, poder han fáctico. sido en otros tiempos, que era lo que comentábamos en la pausa, eran quienes quitaban y ponían presidentes, eran quienes elegían además sus diputados para tener representantes en la Cámara Legislativa que defendieran sus intereses, y a ellos vemos entonces cómo el marco legal que se ha construido es precisamente obedece a los intereses de estas élites en nuestro país. ¿Qué seguridad podemos tener? Que en la medida como fuimos a desarrollar este ejercicio democrático del sufragio de manera libre, donde el pueblo finalmente se le respetó su voluntad, podemos aspirar a que de igual forma, al no tener estos intereses de estos empresarios, estos grupos de poder, que todavía deben tener sus tentáculos, sí, especialmente en el Partido Nacional, para que les sigan haciendo los trámites en esa Cámara Legislativa, que se pueda elegir esta nueva Corte Suprema de Justicia de forma deliberada, libre, transparente, y que no sea aquí acuerdos entre caciques de partidos políticos que al final de cuentas terminan siendo mandaderos de los grupos de poder en este país, que realmente los empresarios son el poder detrás del trono, que han sido quienes han quitado y han puesto los fiscales, sí, 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 la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la República. Sí. Entonces podemos aspirar a que estemos hablando de un nuevo escenario. Tenemos que construir. De una nueva época, abogado. Fíjese, sí, licenciada, que le vamos a hacer unas observaciones muy relevantes a nuestro criterio. Hemos hablado anteriormente de las comisiones de intervención, en el cual forman parte una supuesta sociedad civil y unos religiosos. Y estas mismas personas son las que van a nominar a candidatos aspirantes a estos cargos de segundo grado. Llámese los magistrados, el nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como el fiscal general de la República, el procurador general de la República. Por consiguiente, vemos cómo está concatenado toda esta estructura de poder, como tú lo dices. Por consiguiente, sí es muy oportuno que si actualmente se ha evacuado un proceso electoral general de forma más transparente
y por consiguiente se ha dado un llamado por parte del pueblo hondureño a elegir las nuevas autoridades que administrarán el gobierno, que se escoja un nuevo procedimiento para establecer a estas autoridades de segundo grado, porque desde el punto de vista actual estamos al margen de una elección desde el punto de vista político por parte de estos funcionarios que han ejercido tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público con el ejercicio de la acción penal. Y vemos que en estos poderes obedecen a grupos fácticos de poder político y económico, como lo hemos venido mencionando, que se protegen, en algunos casos se tapan, se ayudan, incluso decimos engavetan los expedientes, los archivan, nunca terminan esas investigaciones, hay investigaciones perpetuas ahí que nunca terminan y por consiguiente, si no cuentan con la debida investigación, las pericias adecuadas, nunca van a sostener una tesis acusatoria en los tribunales de la República. Entonces, debe de existir un nuevo mecanismo de elección de estos funcionarios para buscar a los profesionales más probos en su materia, en sus competencias, para efectos de que tengan una hoja de vida intachable, como lo hemos dicho, también de altos principios y valores. Siempre menciono la honestidad para que esta persona no pretenda favorecerse o beneficiarse desde su cargo o posición y con una rendición de cuentas permanente para efectos de que esta persona sea la más idónea en el cargo que va a ostentar. De ahí vamos a tener también estos poderes, ya nos establece, como lo dice la misma Constitución de la República en su artículo 4, que nos establece la forma de gobierno republicana, democrática y representativa, con 3 poderes del Estado, independientes, dice, complementarios, pero no supeditados. Por consiguiente, estos poderes, si obedecen ya el debido proceso a una institucionalidad, pues va a haber un mejor Estado de Derecho para efectos de la convivencia social del país y la nación. Importante, quiero señalar, comparto con el abogado el sentido de que, se tiene que cambiar el procedimiento de elección de magistrados, fiscal general, atendiendo criterios de idoneidad e integridad, ¿verdad? Eso es importante. Sin embargo, se requiere una reforma constitucional, porque el procedimiento que está establecido actualmente en la Constitución es otro. Entonces, nosotros para eso necesitamos llegar al consenso. Si no se llega rápidamente a ese consenso, las organizaciones de sociedad civil deben de iniciar la iniciativa ciudadana y la vamos a apoyar para consultarle al pueblo. Mire, si estos grupos, y quiero hacer una ampliación a lo que ustedes han dicho, estos 12 años, este periodo de arbitrariedad que hemos estado, tiene un componente que no lo hemos dicho aquí. Los partidos políticos, cuando los capos de la droga estaban mandando en este país, todavía siguen, pero cuando estaban los Valles, los Cachiros aquí, las campañas políticas fueron nutridas con fondos del narcotráfico. Y eso nos hemos dado cuenta en la corte en Nueva York. Allá en Nueva York dijeron que se dieron aportes al candidato del Partido Liberal, al candidato del Partido Nacional. Allá. Incluso la elección del presidente del Congreso, hubo manoseo e intervención de estos grupos criminales. ¿Qué peor cosa nos puede pasar que esa? Entonces, una combinación
Yo creo que Juan Orlando trajo y se apoyó con el crimen, a través de su hermano, con el crimen organizado para hacer un montón de cosas. La elección de esta corte que está en este momento fue la elección más atípica y obviamente comprometida. Entonces, efectivamente, pero vuelvo al punto. Yo he sido criticada por lo que voy a decir, pero yo mantengo las posiciones cuando considero que son correctas. ¿De quién depende el correcto desarrollo de las cosas? De los funcionarios públicos. En el Congreso, los diputados tenemos la enorme responsabilidad de no atender y no responder a grupos políticos o económicos, sino responder a los principios que nuestra nación nos pide. Ética. Yo vine a hacer política, licenciada, por voluntad propia. Ingresé a la arena política en el año 2016, no antes. Yo estaba en mi ejercicio profesional. Y yo no respondo a intereses de nadie. Yo vine a hacer política por Honduras, pensando, y así debemos pensar todos, pensando en el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pensando en mejorar las condiciones de los ciudadanos. Entonces, si todos estamos pensando por Honduras, vamos a elegir a los mejores hombres y mujeres que este país tiene. Pero necesitamos un acompañamiento de la legítima sociedad civil. Porque yo le voy a decir, Juan Orlando, con dinero, hizo muchas cosas muy malas. Dividió a la sociedad civil, la fragmentó y utilizó a gente de la sociedad civil en su provecho. Corrompió todo. Ese hombre va a quedar en las páginas más oscuras de Honduras. Un experto en corrupción. Entonces, desmontar eso no va a ser fácil. Ahora bien, hemos visto cómo todo este proceso de transición, abogado también, están haciendo en distintos ministerios de las suyas. La misma Cámara Legislativa pronunciándose con decretos, beneficiando contratos leoninos. ¿Qué estará pasando en la Corte Suprema de Justicia, que sabe, además, que en cualquier momento pueden ser llamados por la nueva Cámara Legislativa para ser interpelados en este momento? Sí, vamos a hacer mención cómo se ha centralizado, se institucionalizó la corrupción incluso, cómo el poder ejecutivo, los demás poderes se alinearon o obedecen a sus peticiones. Vemos que la Corte Suprema, la actual Corte Suprema de Justicia, obedece a estos poderes fácticos, económicos y políticos del actual régimen. Vamos a mencionarlo en solamente dos aspectos. La Corte Suprema de Justicia es la que apoyó al actual régimen saliente, usurpador, con el tema de la reelección, emitiendo una sentencia espuria con la cual facultó al usurpador a participar nuevamente en un proceso electoral, contraviniendo, miren, nuestra Constitución de la República. Agregado a ello también, colaboró y ayudó en relación con el régimen especial de las sedes. Vemos cómo se confabulan desde los dos poderes del Estado, incluyendo también el legislativo que emitió la creación de la ley de las sedes. Por consiguiente, sí, vemos que la Corte Suprema de Justicia obedece a grupos de poder económicos, políticos del régimen. ¿Cómo podemos hacer para que esto pues
mejore y que pues estos poderes, como lo dice el artículo 4 de la Constitución, sean independientes, bueno, le corresponderá aquí a nuestra diputada electa, cuando se constituya en el Congreso Nacional, de pues llegar a los consensos para efectos de interpelarlos y llamarlos al Congreso Nacional de la República. Mencionábamos con la diputada electa que ahí está la figura procesal del juicio político, que solo son ganas como deben de aplicarlo, ¿no? Y pues para estos funcionarios de segundo grado se establece 2/3 partes de los miembros del Congreso Nacional, para efectos de que pues si así lo considera el nuevo Congreso, que estas personas, estos funcionarios no obedecen a los intereses de la sociedad, del pueblo hondureño, pues tomen las decisiones que correspondan para efectos de nombrar a sus sustitutos, así como se hizo en su tiempo y momento con la Sala de lo Constitucional, cuando la Sala de lo Constitucional no obedecía a los intereses del régimen, fueron separados por un Congreso Nacional. Ilegalmente. Por consiguiente, esta forma de elección o nueva forma de elección de estos funcionarios, pues se deberá de determinar por los mismos diputados al Congreso Nacional para efectos de buscar la transparencia, como hemos dicho, que sean personas probas, así como lo ha dicho la abogada, en relación de que sean personas idóneas para efectos del cumplimiento y el ejercicio del cargo de tan importante mandato que se les va a otorgar o demandar. Y honestas. Por consiguiente, es muy importante que estos poderes sean complementarios, obedezcan a los intereses de la sociedad, no así de grupos de poderes donde siempre se ha impuesto el mandato o el criterio de ellos en contraoposición de toda la sociedad, porque hablemos de las sedes que han sido fuertemente cuestionadas, señaladas del abuso que se ha cometido en la creación de esta figura o este modelo económico que pretendieron vender y que estaba violando soberanía y territorio por la creación, como lo hemos dicho, desde la Corte Suprema de Justicia, de un régimen especial jurisdiccional que iba a ser implementado en estas zonas especiales. Incluso hacemos el cuestionamiento con jueces extranjeros, con legislación extranjera, que es una arbitrariedad, una ilegalidad totalmente. Esperando ahora que pues se corrija. Que se corrija con el nuevo Congreso Nacional, de la cual pues la diputada electa formará parte, y por consiguiente que se retome la institucionalidad que se ha perdido que se perdió por parte de este régimen saliente y que pues le corresponderá, ya sea en los tribunales de la República o en la Corte de Nueva York, responder a sus hechos constitutivos de delito. En resumen, ahora junta interventora, a fideicomisos que van a defender o cambiar la suerte de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo podemos concluir en nuestro foro esta mañana en cuanto a antes las expectativas del pueblo hondureño era qué sucederá el 28 de noviembre? Ahora, las grandes expectativas, las preguntas que quedan ahí sin respuesta aún, es ¿qué será de la suerte de Juan Orlando Hernández? ¿Para dónde irá Juan Orlando Hernández? ¿Cuál será el futuro de Juan Orlando Hernández? ¿Quedará en la impunidad todos estos actos de corrupción donde definitivamente no puede alegar que no conocía o no sabía, teniendo en consideración toda la responsabilidad del manejo de la cosa pública que desde la Cámara Legislativa se le otorgó como mandatario? Sí, licenciada, le vamos a hacer mención de que de los señalamientos que provienen desde la Corte de Nueva York directamente en contra del usurpador que ostenta pues el poder o el mandato en Honduras, ahora se pretende hacer la víctima. Se hace la víctima en los medios, anduvo en todos estos foros internacionales, en estas comisiones internacionales, vendiéndose como la víctima, que porque él ha combatido el narcotráfico es que estaban siendo señalados o acusados por parte de supuestamente narcotraficantes confesos
en los Estados Unidos de América para obtener un beneficio. Le decimos hoy directamente, vaya defiéndase a la Corte de Nueva York, no es en los medios de comunicación, no es en las cumbres internacionales que debe hacer su defensa. Incluso tuvo la osadía de comparar o hacer mención de una plataforma de películas o de series para efectos de mencionar de que estaban siendo estudiados. Señor, ya es oportuno que tome en serio los señalamientos y cuestionamientos que están en su contra y que deberá nombrar su defensor para efectos de hacer su comparecencia ante las Cortes de Nueva York. Y aquí en la República, pues aquí hay mucho por hacer por parte del Ministerio Público, pero vemos un fiscal general electo por este régimen que lo ha protegido. Entonces, no esperemos que por parte del actual Ministerio Público ejerzan una acción penal en contra del usurpador. Deberá ser, como lo dije, pues si el Congreso Nacional lo considera, interpelar al fiscal general, revocarle su mandato y por consiguiente ya llámese un nuevo fiscal general que obedezca, como lo dice el Ministerio Público, a los intereses generales de la sociedad, que determine la procedencia o no en presentarle un requerimiento fiscal al usurpador saliente. ¿Cuánto tiempo le queda a la Corte Suprema de Justicia, abogada y a Fiscal General de la República, conforme a la ley? Más de un año ya, más de un año. Mire, quisiera pronunciarme sobre lo de Juan Orlando Hernández. Yo espero que sea juzgado. ¿Dónde? Bueno, eso está por verse. Debería ser en Honduras. La debilidad de las instituciones se demuestra en eso. El artículo 321 de la Constitución dice: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Y el artículo 245 de la propia Constitución dice que el presidente de la República está en el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, convenciones y leyes y demás disposiciones legales. Mantener incólume la independencia y el honor de la República, la integridad e inviolabilidad del territorio nacional. Nada de esto ha sido cumplido por Juan Orlando Hernández, además de las pillerías y actos de corrupción. Él, en su último periodo, que no fue presidente constitucional, sino gobernante, porque está de hecho, no de derecho, siempre lo he dicho, porque la reelección es totalmente ilegal. ¿Constituyen responsabilidad penal también claro, por parte de los magistrados, del fiscal general de la República? Por supuesto. Mantenerse al margen y mantenerse callado en toda esta situación. Por supuesto. Entonces, si él dirigió un poder del Estado, pero en realidad lo dirigió a todos, él tiene responsabilidad. Honduras tiene que empezar a hacer lo que han hecho los vecinos países. Tiene que comenzar a enjuiciar a altos funcionarios, incluyendo presidentes. Sí, muy acertado. Eso es lo correcto. Eso es lo que manda la Constitución y dejémonos de cuentos. Eso es la ley. Bueno, eso no nos toca en el Congreso. Pero sí se puede desde la Cámara Legislativa destituir jueces, destituir fiscales que no estén apegados a la ley. Sí se puede, jueces no. Lo que sí se puede es hacer el juicio político. Yo quiero hacer una breve reflexión aquí. Mi maestro, que me ha enseñado tanto, don Edmundo Orellana. Don Edmundo Orellana ha estado publicando una serie de artículos en favor del juicio político contra la Sala de lo Constitucional.
El mensaje de don Edmundo Orellana es profundo. Sin embargo, depende si tenemos los 2/3 partes de los votos en el Congreso. Ese es el obstáculo. El verdadero obstáculo es ese, los votos. Si hay voluntad política al seno del Congreso Nacional. Pero yo quiero hacer una reflexión y mandarle un mensaje a la sala. Rectifiquen. Rectifiquen. Háganlo por Honduras. No manchen más la toga. Rectifiquen. Porque aunque no hayan los números, ya no están las mismas personas en el Congreso Nacional. Y habemos muchos que tenemos mucho que hacer. Déjeme decirle, yo ya tengo al menos 3 iniciativas de ley preparadas, que las vamos a consensuar, y ese es mi objetivo con las diferentes bancadas, que van a marcar mucho, en mi opinión. Yo vine a servir a mi país desde un curul, y no voy a defraudar ni a mis votantes, ni a los demás ciudadanos que esperan que hagamos lo correcto dentro del Congreso Nacional. Por eso estoy contenta. Las crisis, licenciadas, solo significan una enorme oportunidad de cambio. Doña Xiomara Castro, cada vez que la escucho una música angelical, porque digo, la presidenta tiene claridad de lo que hay que hacer en el país y debemos de apoyar desde el Congreso. Son poderes del Estado no subordinados, sin embargo tenemos claridad que tenemos una visión de país. ¿Tenemos que luchar contra la corrupción? Sí, pero efectivamente. No podemos caer en comisioncitas más de lo mismo. De acuerdo. Tenemos que hacer que aquellos que infraccionaron la ley sean debidamente sancionados. Y estoy segura que ahorita en el gobierno están desapareciendo pruebas, pero no hay crimen perfecto. Se lo digo, no hay crimen perfecto. Y siempre habrá forma de sancionarlos. Y a ellos les digo, devuelvan lo que se llevaron. Porque hay niños descalzos en Honduras sin educación por culpa de ustedes. Esto no es un tribunal para quemar en la hoguera a la gente. No, no se trata de eso. Se trata de que el que infraccionó la ley debe de pagar la responsabilidad de eso. Sencillo. Muchísimas simple. gracias por su participación, abogada. Sus consideraciones, abogado Carrillo. Quiero tener la convicción de que este nuevo Congreso Nacional va a contar con los votos suficientes de esas 2/3 partes en el caso de que el Congreso Nacional pretende interpelar a estos funcionarios de segundo grado. Creo que he sacado unas cuentas y tengo entendido que con todos los diputados del nuevo Congreso Nacional relacionados, del Libre, PSH, Partido Liberal, Partido Democracia Cristiana, tengo entendido que hay uno, y del PAC, todos ellos suman 84 votos. Solo faltarían 2 votos del Partido Nacional, de esos diputados del Partido Nacional que si quieren o pretenden reivindicar o hacer un gesto a favor del pueblo hondureño, se obtengan esos 2 votos a favor para que se puedan separar a estos funcionarios de sus cargos.
mediante la figura del juicio político, y sea este nuevo Congreso Nacional quien nombre a unos nuevos funcionarios, llámese con el actual procedimiento como lo ha establecido la abogada, o uno nuevo, para efectos de que estas instituciones y poderes del Estado obedezcan a los intereses de la sociedad y no a grupos de poder político y económico. Por consiguiente, ahí deben de entrar los cabildeos, ¿va? Deben de entrar los cabildeos, que se busquen esos dos buenos nacionalistas que den la cara por Honduras y que den ese voto a favor para tener las 2/3 partes y separar a estos funcionarios de sus cargos. Agregado a ello, pues, vamos a hacer mención de que no más estas comisiones de intervención en las instituciones que rindan los informes que correspondan para efectos de que ya dejen el cese de sus funciones, que más bien han llegado a hacer erogaciones en gastos de estos, en pagos de estos funcionarios, que ahora en vez de ser uno, eran 3, con todos los privilegios y prebendas establecidas por el régimen. Esperando entonces que pues se vengan mejores tiempos para nuestro país, con nuevas autoridades, con nuevos poderes legalmente constituidos y obedientes al mandato del pueblo hondureño, para efectos de que pues, tengamos una democracia, una restauración del debido proceso de la institucionalidad y de un Estado democrático de derecho. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas esta mañana para poder abordar este tema, como han sido las juntas interventoras, los fideicomisos y el posible desenlace de lo que puede ocurrir con la suerte de Juan Orlando Hernández, con los miembros además de estas juntas interventoras, de todos estos fideicomisos amañados que se han hecho, que podrían también finalizar una vez que se instale la nueva Cámara Legislativa. A todos ustedes agradecerles por su amable y fina compañía, esa amabilidad que nos dan de permitirnos ingresar a su hogar cada mañana para poder llevar temas de interés nacional. Con su permiso, feliz día